¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva edición de Sports en directo para comenzar la semana, esta semana de Juego de Estrellas. Esta noche se estará llevando a cabo el Home Run Derby y mañana el Juego de Estrellas que contará con la presencia de varios venezolanos, incluyendo a tres en el line-up titular, Luis Arraez y Orlando Arce alrededor de la segunda base y Ronald Acuña Jr., el más votado, el más popular de esta votación para el Juego de Estrellas, que estará como titular en alguno de los jardines, suponemos que será en el jardín central. Ahora, vamos a conversar el día de hoy de otro venezolano, que quizás cuando revisamos sus números más en amplio, ¿no? en completo durante toda la temporada, no son tan llamativos, pero cuando nos enfocamos nada más en cómo cerró la primera mitad de la campaña, tenemos que decir que quizás fue uno de los más calientes, ¿no? Quizás junto a Wilson Contreras. Estamos hablando de Francisco Álvarez, el tocayo de este señor que vamos a presentar acá, que se llama Francisco Rodríguez, con quien estuvimos haciendo la cobertura durante toda la primera mitad de la campaña acá en Sports Venezuela. Bienvenido nuevamente a Sports en Directo, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandrito? Ayer, bueno, ya nos extrañabas tanto que volviste a llamar hoy para hablar de béisbol. No habían pasado ni 24 horas y aquí estamos nuevamente hablando de pelota y efectivamente de hablar de Francisco Álvarez, que evidentemente aprovechó una oportunidad de oro tras la lesión lamentable de Omar Narváez, que ya volvió, pero ya está Francisco Álvarez y es difícil ahora sentarlo por lo que ha hecho a nivel ofensivo. Y es lo que justamente los Mets de Nueva York esperaban después de la contratación, o sea, el momento de la contratación, recordemos, era uno de los principales prospectos de hace varios años. Y esto es lo que justamente estamos esperando del venezolano Francisco Álvarez. Sí, mira, traes a la mesa un tema interesante, ¿no? Los Mets cuando firmaron a Omar Narváez, porque fue un contrato de un par de años, ¿no? Nos preguntábamos qué pasa, ¿no? ¿Por qué traes a un receptor cuando ya el año pasado habíamos visto que Francisco Álvarez parecía el receptor de futuro de los Mets de Nueva York? Y hay varias razones que vamos a quizás a comentar hacia el final de este video que pueden estar detrás de esa decisión de traer a Omar Narváez en su momento, porque los Mets también en aquel entonces tenían a Tomás Nido, y parecía que la estructura no le daba espacio, ¿no?, a Francisco Álvarez para que pudiese llegar a grandes ligas y tratar de establecerse como el receptor titular de los Mets de Nueva York. Pero bueno, como siempre pasa en el béisbol y en los diferentes deportes, se lesiona el titular, viene el reserva o alguien que está en ligas menores y bueno, tiene que aprovechar esa oportunidad. De eso se trata la vida en diferentes aspectos, ¿no? Aprovechar las oportunidades que se te dan. Y en este caso, finalmente, Francisco Álvarez está despertando con el bate. Los Mets tuvieron la paciencia o han tenido la paciencia. Vamos a ver qué sucede, por supuesto, en la segunda mitad de la campaña y en el resto de su carrera. Pero tuvieron la paciencia de no volver a enviarlo a ligas menores cuando no comenzó bateando tan bien. ¿Recuerdas? Los primeros Sí. meses, Francisco Álvarez no estuvo del todo bien con el bate y los Mets tuvieron esa paciencia. Hay que darles el crédito por eso también. De hecho, si revisas el abril-marzo, Uh -huh. ¿cómo le fue en esos meses? Entre marzo y abril, batió tan solo para 194. En este caso, o batea para 194 entre marzo y abril de 2023, batió para ese promedio con tan solo un jonrón, par de empujadas, 7 hits en 36 turnos al bate. Esperaron un poquitico más y en mayo el hombre explotó porque batió para casi 300 con 17 empujadas, 7 cuadrangulares, 6 dobles, 21 hits en 72 turnos al bate y fue de hecho cuando tuvo más protagonismo, cuando llega incluso la lesión también de Narváez, y en junio, pese a que baja su promedio drásticamente a 151 puntos, lo sigue manteniendo porque pues ya está despierto a la ofensiva. El último mes hasta ahora en esta temporada, lo que llevamos, 8 juegos, de hecho, que tiene el receptor Francisco Álvarez en julio, promedia para 379 con 5 jonrones en tan solo 8 juegos. Así de complicada está la situación en este caso para Omar Narváez de reingresar nuevamente como titular para ese puesto de receptor en los Mets de Nueva York. Y tú lo decías, 2 años, es un año que firmó con una opción al 2024, Player Option para el 2024, un año y $8 millones. Así que vamos a ver si la ejerce al final Omar Narváez el año entrante. Vamos a ver, todavía queda media temporada más, va a seguir teniendo oportunidades al bate, pero sí es algo que evidentemente en este aspecto en particular, en la ofensiva, que es en lo que muchos se fijan, y más cuando eres receptor y que bateas,
Entonces, la cosa no luce alentadora porque Narváez, a diferencia, batea para apenas 184 en 38 turnos al bate que ha podido tener en este 2023. Sí, esa también es otra de las claves, ¿no? Omar Narváez tampoco ha estado produciendo tanto a la ofensiva y eso hace que sea un poco más fácil la decisión de los Mets, por lo menos en este momento, ¿no? Me llama un poco la atención porque puede darse un caso similar al que vemos con Salvador Pérez y Freddy Fermín, por ejemplo, en los Reales de Kansas City, que los usan mucho a los dos, uno como receptor y el otro como bateador designado. Con Wilson Contreras estamos viendo algo similar también en los Cardenales de San Luis, juega prácticamente todos los días, así sea como receptor o como bateador designado, porque tienen esa virtud, ¿no? Son receptores que pueden batear y pueden producir no solamente a la defensiva, sino también a la ofensiva. Quería hablar contigo, Francisco, sobre la explosión jonronera de Francisco Álvarez. En los últimos 10 juegos, hoy colocábamos acá en nuestra cuenta en Instagram, para los que no nos siguen, @sports_Venezuela, en los últimos 10 juegos, no solamente batió muy bien para promedio, 353, envasó 405 en cuanto al porcentaje de envasado, el OPS 1200, porque conectó 5 jonrones, impulsó 9 carreras y anotó 7. Estamos viendo no solamente el despertar ofensivo de Francisco Álvarez, sino también en cuanto a la cantidad de jonrones. Yo estaba revisando, precisamente viendo la cantidad de turnos y la cantidad de juegos, y Álvarez tiene el mejor promedio entre el top 5 de venezolanos en cuanto a jonrones. Sí. Promedio de jonrones tanto por juego o como por cantidad de turnos, por encima de Ronald Acuña, que tiene 21 jonrones, pero muchos más turnos, por supuesto, a ser el primer bate de los Bravos de Atlanta, por encima de Anthony Santander, de Salvador Pérez y de Eugenio Suárez, que son los 5 que más jonrones tienen hasta ahora en lo que va de campaña. El promedio de Acuña, para que tengan una idea, es de un jonrón cada 17 turnos prácticamente para Ronald Acuña, con esos 21 jonrones que ha dado en 89 juegos, mientras que para Francisco Álvarez, con los 17 jonrones que tiene, con los que cerró la primera mitad de la campaña en 66 juegos, el promedio por turno es de 1 cada 13.35, que es impresionante, ¿no? Lo que está haciendo en ese registro. Y estaba lejos, vamos a decirlo, en esa tabla de venezolanos con más cuadrangulares y termina de segundo, ¿no? Me parece, Sí, en sí, está de esa segundo mitad de con esos temporada, por detrás 17. de Acuña Junior. Acuña Junior 21, 17 para Francisco Álvarez, 16 Anthony Santander, que conectó 2 ayer, Sí, señor. en la jornada del domingo. Salvador Pérez terminó con 15 y Eugenio Suárez ya un poco más atrás con 11. Lo que va Bueno, y Gleyber Torres creo que tiene 12 cuadrangulares en estos momentos. ¿Sí? Bueno, tendría que revisar. 13 jonrones para Gleyber Torres. Bueno, entonces es Gleyber Torres el que está ahí de quinto lugar en esa tabla. Pero hablando de, fíjate los nombres de los que estamos hablando, ¿no? Sí. Y cuando comenzó la campaña, por supuesto, no teníamos a Francisco Álvarez como uno de los que pensábamos que iba a estar entre los líderes honroneros, entre los venezolanos. Y bueno, fíjense, ahora está solamente por detrás de Ronald Acuña Jr., que está teniendo una primera mitad de campaña como para MVP. Ese debate ya lo tuvimos y está también acá y lo van a poder disfrutar.